¿Sabías que México ha tenido más de 60 presidentes desde su independencia? Algunos de ellos cambiaron para siempre el rumbo de esta nación, mientras otros enfrentaron desafíos que definieron épocas enteras. Hoy vamos a descubrir los logros más impresionantes de cada presidente mexicano, desde aquellos que forjaron la República hasta los líderes modernos que transformaron la economía. Prepárate, porque esta historia te va a sorprender. Todo comenzó en 1824, cuando Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente constitucional de México. Imagina el desafío: un país recién independizado, sin estructura, sin economía sólida y con enemigos internos conspirando constantemente. Pero Victoria logró lo impensable. Consolidó la independencia que Hidalgo y Morelos habían iniciado, abolió completamente la esclavitud en territorio mexicano y sentó las bases de la educación pública. Su gobierno enfrentó rebeliones y crisis económicas severas, pero mantuvo el orden republicano cuando todo parecía desmoronarse. Sin Victoria, México como lo conocemos hoy simplemente no existiría. Pero la historia apenas comenzaba. Después de años de inestabilidad política, con presidentes que duraban meses o incluso semanas en el poder, llegó un hombre que marcaría un antes y un después: Benito Juárez. Este abogado zapoteca de origen humilde se convirtió en el presidente más emblemático del siglo XIX. ¿Su logro más grande? Las leyes de reforma, que separaron definitivamente a la Iglesia del Estado, nacionalizaron los bienes eclesiásticos y establecieron el registro civil. Juárez enfrentó una intervención francesa, resistió el imperio de Maximiliano y restauró la República. Su famosa frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, se convirtió en un principio fundamental de la política exterior mexicana. Juárez demostró que un indígena podía gobernar una nación y transformarla para siempre. Ahora, aquí viene algo controversial. Después de Juárez, México necesitaba estabilidad, y Porfirio Díaz se la dio, pero a un precio altísimo. Durante más de 30 años, de 1876 a 1911, Díaz modernizó México de manera impresionante. Construyó más de 20.000 kilómetros de vías férreas que conectaron el país como nunca antes. Atrajo inversión extranjera masiva que industrializó ciudades enteras. Estableció el sistema bancario moderno y redujo la deuda externa. Las exportaciones se multiplicaron, y México se posicionó en el mercado internacional. Pero todo esto tuvo un costo: la concentración brutal de la riqueza, la represión política y la explotación campesina que eventualmente estalló en la Revolución Mexicana. Díaz nos enseñó que el progreso económico sin justicia social es una bomba de tiempo. La Revolución Mexicana de 1910 cambió todo. Del caos y la sangre emergieron nuevos líderes con visiones radicalmente diferentes. Álvaro Obregón, quien gobernó de 1920 a 1924, consolidó el Estado posrevolucionario. Impulsó reformas agrarias que comenzaron a devolver tierras a los campesinos, fortaleció los derechos laborales, y lo más importante, negoció el reconocimiento de su gobierno por Estados Unidos mediante los tratados de Bucareli. Obregón entendió algo crucial: México necesitaba estabilidad para reconstruirse, y logró pacificar un país destrozado por 10 años de guerra civil. Pero el verdadero gigante de la época posrevolucionaria estaba por llegar. Espera a escuchar esto. En 1934, asumió la presidencia un militar revolucionario que se convertiría en leyenda: Lázaro Cárdenas del Río. Lo que hizo Cárdenas fue absolutamente revolucionario, incluso para estándares actuales. En 1938, nacionalizó la industria petrolera, arrebatándosela a compañías estadounidenses y británicas que explotaban los recursos mexicanos. Creó Petróleos Mexicanos, Pemex, que se convirtió en símbolo del nacionalismo económico. Pero eso no fue todo. Cárdenas llevó a cabo la reforma agraria más amplia de la historia mexicana, distribuyendo más de 18 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. Creó la Comisión Federal de Electricidad para llevar energía a todo el país. Fundó el Instituto Politécnico Nacional para democratizar la educación técnica. Y en un gesto humanitario extraordinario, abrió las puertas de México a más de 25.000 refugiados españoles que huían de la guerra civil. Cárdenas demostró que un país podía tomar control de sus recursos y su destino. Después de Cárdenas, México entró en lo que se conoce como el Milagro Mexicano, un periodo de crecimiento económico sostenido. Miguel Alemán Valdés, quien presidió de 1946 a 1952, modernizó la infraestructura del país de manera impresionante. Construyó el primer tramo de Ciudad Universitaria, que se convertiría en el campus universitario más grande de América Latina. Impulsó la industria cinematográfica mexicana hasta convertirla en la más importante del mundo hispanohablante. Desarrolló carreteras que conectaron regiones aisladas y promovió el turismo como nunca antes, construyendo Acapulco como destino internacional.
alemán transformó a México de una economía agraria a una nación industrializada. Adolfo Ruiz Cortines, su sucesor de 1952 a 1958, logró algo histórico: otorgó el derecho al voto a las mujeres mexicanas en 1953. Imagina, hasta mediados del siglo XX, la mitad de la población no podía participar en elecciones. Ruiz Cortines también implementó políticas de austeridad que controlaron la inflación y estabilizaron la economía. Continuó el reparto agrario y promovió la inversión en infraestructura rural. Adolfo López Mateos, presidente de 1958 a 1964, nacionalizó la industria eléctrica, comprando las compañías extranjeras que controlaban este servicio vital. Creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, expandiendo la seguridad social a millones de mexicanos. Distribuyó libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de primaria, democratizando el acceso a la educación. Y en política exterior, López Mateos jugó un papel crucial defendiendo la soberanía de Cuba durante la crisis de los misiles, manteniendo a México como una voz independiente en la Guerra Fría. ¿Te das cuenta del patrón? Cada presidente enfrentaba desafíos enormes y tomaba decisiones que definían generaciones enteras. Pero la historia continúa, y los logros más impresionantes aún están por venir. Ahora entramos en una época más compleja y controversial de la historia presidencial mexicana. Gustavo Díaz Ordaz gobernó de 1964 a 1970, y su mandato estuvo marcado por contrastes extremos. Por un lado, promovió una infraestructura impresionante, construyendo el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, que se convirtió en uno de los sistemas de transporte público más extensos del mundo. Trajo a México los Juegos Olímpicos de 1968, los primeros celebrados en un país latinoamericano, lo que puso a la nación en el mapa internacional. Impulsó la construcción de presas hidroeléctricas y expandió la red de carreteras federales. Pero su legado quedó manchado para siempre por la represión brutal del movimiento estudiantil de 1968, que culminó en la masacre de Tlatelolco. Díaz Ordaz nos recuerda que los logros materiales no pueden justificar la violación de derechos humanos. Luis Echeverría Álvarez, quien presidió de 1970 a 1976, intentó cambiar la imagen de México después de Tlatelolco. Promovió una política exterior activa y progresista, defendiendo causas del tercer mundo y manteniendo relaciones con gobiernos socialistas pese a las presiones estadounidenses. En lo interno, impulsó una reforma agraria ambiciosa y creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, que permitió a millones de mexicanos acceder a vivienda propia. Expandió el sistema educativo, creando universidades en todo el país. Sin embargo, su sexenio terminó con una crisis económica severa y la devaluación del peso, mostrando los límites del modelo económico posrevolucionario. José López Portillo asumió la presidencia en 1976 en medio de esa crisis, pero tuvo una carta bajo la manga: el descubrimiento de enormes reservas petroleras. López Portillo apostó todo al petróleo, declarando famosamente que México debía administrar la abundancia. Invirtió masivamente en Pemex, expandiendo la producción petrolera hasta convertir a México en uno de los principales exportadores mundiales. Construyó infraestructura energética impresionante, desde plataformas petroleras hasta plantas petroquímicas. Promovió reformas políticas que permitieron el registro de nuevos partidos y abrieron ligeramente el sistema político. Creó el sistema alimentario mexicano para combatir la desnutrición. Pero la bonanza petrolera fue efímera. Cuando los precios del crudo colapsaron, México cayó en la peor crisis económica de su historia moderna. En 1982, López Portillo nacionalizó la banca en un intento desesperado por controlar la crisis, pero el daño ya estaba hecho. Su sexenio nos enseñó los peligros de depender de un solo recurso. Miguel de la Madrid Hurtado heredó ese desastre económico en 1982. Su sexenio de 1982 a 1988 estuvo dominado por la necesidad de estabilización. Implementó programas de ajuste estructural drásticos, devaluó la moneda repetidamente y comenzó la apertura económica de México. Enfrentó el devastador terremoto de 1985 que destruyó gran parte de la Ciudad de México, y su gobierno fue criticado duramente por su respuesta ineficaz. Sin embargo, de la Madrid sentó las bases para la transformación económica que vendría después. Inició la desincorporación de empresas estatales y preparó el terreno para la apertura comercial. Su presidencia marcó el fin del modelo económico posrevolucionario y el inicio del neoliberalismo en México. Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994, aceleró esa transformación de manera radical. Su logro más significativo fue la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá,
que entró en vigor en 1994. Este acuerdo integró a México en el mercado norteamericano y multiplicó el comercio exterior. Salinas privatizó masivamente empresas estatales, desde bancos hasta acerías y aerolíneas. Renegoció la deuda externa en términos favorables. Reformó el artículo 27 constitucional, permitiendo la venta de tierras ejidales. Creó el programa Solidaridad para combatir la pobreza extrema. Pero su sexenio terminó en crisis. El levantamiento zapatista en Chiapas el primer día de 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y la crisis económica de diciembre de 1994 empañaron su legado. Salinas demostró que la apertura económica podía generar crecimiento, pero también aumentar la desigualdad. Ernesto Zedillo Ponce de León asumió en medio de esa crisis de 1994, conocida como el error de diciembre. Su primer año estuvo dedicado a rescatar la economía con ayuda de Estados Unidos. Pero Zedillo logró estabilizar el país, pagar la deuda del rescate antes de lo esperado, y sentar bases para una alternancia política real. Su logro más trascendental fue permitir la reforma electoral que hizo posible elecciones verdaderamente competitivas. En el año 2000, por primera vez en 71 años, un candidato de oposición ganó la presidencia. Zedillo aceptó la derrota del PRI y entregó el poder pacíficamente. También enfrentó el conflicto zapatista buscando diálogo, aunque sin resolverlo completamente. Creó el Seguro Popular para extender servicios de salud a millones de mexicanos sin seguridad social. Zedillo nos mostró que la democracia requiere líderes dispuestos a perder el poder. Y entonces llegó el momento histórico. Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional, asumió la presidencia en 2000, rompiendo 7 décadas de hegemonía del PRI. Este cambio, conocido como la alternancia, fue el logro político más importante de México en décadas. Fox prometió transformación, pero su sexenio de 2000 a 2006 tuvo resultados mixtos. Mantuvo la estabilidad macroeconómica y el crecimiento modesto. Expandió programas sociales como Oportunidades, que condicionaba transferencias monetarias a que las familias mantuvieran a sus hijos en la escuela. Promovió la transparencia gubernamental con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pero no logró aprobar reformas estructurales importantes debido a la falta de mayoría en el Congreso. Su propuesta de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco fue cancelada por resistencia social. Fox demostró que la democracia también significa negociación y a veces parálisis. Felipe Calderón Hinojosa ganó la elección más cerrada de la historia moderna en 2006, con una diferencia mínima sobre Andrés Manuel López Obrador. Su sexenio de 2006 a 2012 estuvo definido por una decisión controversial: declarar la guerra contra el narcotráfico. Calderón desplegó al ejército en las calles para combatir a los cárteles de la droga. Esta estrategia aumentó dramáticamente la violencia, con decenas de miles de muertos en enfrentamientos. Sin embargo, Calderón también logró avances importantes. Implementó el Seguro Popular Universal, expandiendo cobertura de salud a más de 50 millones de mexicanos. Enfrentó la crisis económica global de 2008 con políticas que evitaron un colapso mayor. Promovió reformas en el sistema de justicia penal. Impulsó inversiones en infraestructura, incluyendo carreteras y puertos. Pero su legado quedó marcado por la violencia del narco. El debate sobre la estrategia de Calderón contra el narcotráfico continúa hasta hoy. Algunos argumentan que era necesario enfrentar a los cárteles, mientras otros sostienen que solo generó más violencia sin resolver el problema de fondo. Lo cierto es que cuando Calderón dejó el poder, México estaba sumido en una crisis de seguridad sin precedentes. Enrique Peña Nieto, del PRI, ganó las elecciones de 2012, marcando el regreso de ese partido al poder después de 12 años. Su sexenio de 2012 a 2018 se caracterizó por un enfoque en reformas estructurales. La más controversial fue la reforma energética de 2013, que abrió el sector petrolero y eléctrico al capital privado por primera vez desde la nacionalización de 1938. Peña Nieto argumentaba que Pemex necesitaba inversión y tecnología para competir globalmente. También impulsó reformas en telecomunicaciones, que rompieron monopolios y redujeron precios de Internet y telefonía. Aprobó reformas educativas que buscaban evaluar a los maestros, aunque generaron resistencia masiva del sindicato. Reformó el sistema de justicia penal para hacerlo más transparente. Construyó infraestructura importante, incluyendo el tren interurbano México-Toluca y autopistas. Sin embargo, su gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción. El caso de la Casa Blanca, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y acusaciones de espionaje a periodistas y activistas empañaron su legado. Peña Nieto demostró que las reformas estructurales no significan nada si no hay integridad y rendición de cuentas.
Entonces, en 2018, llegó un cambio sísmico. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ganó con más del 53% de los votos, la victoria más amplia en décadas. López Obrador prometió la cuarta transformación de México, comparándose con la independencia, la reforma y la revolución. Su enfoque ha sido radicalmente diferente. Implementó una política de austeridad republicana sin precedentes, reduciendo salarios de altos funcionarios, eliminando privilegios y vendiendo aviones y vehículos del gobierno. El caso más emblemático fue el avión presidencial, que puso a la venta argumentando que era un símbolo de exceso mientras millones de mexicanos vivían en pobreza. Creó programas sociales masivos, becas para estudiantes, pensiones universales para adultos mayores, apoyo a jóvenes desempleados y el programa Sembrando Vida para reforestar el campo. Aumentó el salario mínimo significativamente, casi duplicándolo en su sexenio. En política energética, revirtió la reforma de Peña Nieto, fortaleciendo a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Construyó la refinería Dos Bocas en Tabasco, argumentando que México debía ser autosuficiente en gasolina. Impulsó el Tren Maya, un proyecto de infraestructura masivo en el sureste del país para impulsar turismo y desarrollo. Construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía como alternativa al proyecto cancelado de Texcoco. Su estrategia de seguridad se enfocó en abrazos, no balazos, reduciendo el uso del ejército contra el narco y apostando por atender las causas de la violencia. Enfrentó la pandemia de COVID-19, que dejó cientos de miles de muertos en México, y su manejo fue criticado por expertos que señalaron errores estratégicos, aunque el gobierno defendió su enfoque. López Obrador también cambió las relaciones con Estados Unidos, negociando la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado TEMEC, y cooperando en temas migratorios mientras defendía la soberanía mexicana. Su gobierno ha sido polarizador. Sus seguidores lo ven como un líder que finalmente pone a los pobres primero, mientras sus críticos señalan autoritarismo, militarización y políticas económicas que no han generado el crecimiento prometido. En 2024, Claudia Sheinbaum Pardo ganó las elecciones con aproximadamente 60% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en la historia de México. Este logro histórico representa un avance monumental en un país con profundas raíces machistas. Sheinbaum, científica y exjefa de gobierno de la Ciudad de México, asumió el poder con el compromiso de continuar las políticas de López Obrador mientras aporta su propia visión. Su enfoque en ciencia, medio ambiente y desarrollo sustentable promete una nueva etapa. Cuando miramos hacia atrás, desde Guadalupe Victoria hasta Claudia Sheinbaum, vemos un patrón fascinante. Cada presidente enfrentó desafíos únicos de su época: guerras, crisis económicas, transiciones políticas, desastres naturales, pandemias. Algunos lograron transformaciones profundas que beneficiaron a millones, como la abolición de la esclavitud, la nacionalización del petróleo, la reforma agraria, el voto femenino, la apertura comercial y la alternancia democrática. Otros tomaron decisiones que generaron consecuencias no deseadas, desde la represión política hasta crisis económicas devastadoras. Los logros más impresionantes fueron aquellos que expandieron derechos y oportunidades, educación pública, seguridad social, vivienda, democracia. Las decisiones más valiosas fueron las que fortalecieron la soberanía nacional, nacionalización de recursos naturales, defensa de la autodeterminación y construcción de instituciones propias. Los errores más costosos fueron la corrupción, el autoritarismo y la violencia contra la propia población. México ha sido gobernado por visionarios y por oportunistas, por estadistas y por políticos, por reformadores y por conservadores. La historia presidencial mexicana no es una línea recta de progreso, sino un camino tortuoso lleno de avances y retrocesos. Pero hay una constante: la resiliencia del pueblo mexicano, que ha sobrevivido guerras, crisis y transformaciones radicales, siempre buscando un futuro mejor. Cada presidente dejó su marca, para bien o para mal. Victoria consolidó la independencia. Juárez separó Iglesia y Estado. Díaz modernizó la infraestructura. Cárdenas nacionalizó el petróleo. Ruiz Cortines dio el voto a las mujeres. Salinas abrió la economía. Zedillo permitió la democracia. Fox logró la alternancia. Y ahora Sheinbaum rompe el techo de cristal más alto del país. La pregunta que queda es: ¿qué hubiera sido de México con decisiones diferentes en momentos clave? ¿Y qué nos depara el futuro con los líderes que vendrán? La historia presidencial de México nos enseña que las decisiones de una persona pueden cambiar el destino de millones, que el poder conlleva responsabilidad inmensa, y que los verdaderos logros son aquellos que mejoran la vida de la gente común. Desde los primeros pasos de la República hasta la primera presidenta mujer, México ha recorrido un camino extraordinario. Y la historia continúa escribiéndose cada día.